11, Renato Vera. El número 12 y con el número 15, Patrick Saiz. Director técnico del señor Carlos Iglesias. Número 7, Francisco Jara. Humberto Carrizo. Número 11, Joaquín Parch. El señor Charlton Johnson.
Finaliza entonces esta 68-59 sobre Club Deportivo Social y Cultural Puerto Montt. Final, Liga Sabesa 2016, categoría de adultos. Sí, bueno, la verdad que se notó los partidos de ayer, sobre todo nosotros, muy intensos en el alargue contra Osorno, así que llegamos más o menos cansados, por lo que tuvimos que controlar un poco el partido, manejar el balón, lo hicimos bastante bien y nos llevamos una victoria tranquila, digamos. Sí, como te digo, el cansancio nos afecta, son 3 partidos seguidos, no estamos acostumbrados, este campeonato es de un partido a la semana, entonces nos afectó, yo creo, el cansancio, a ellos también, cometimos errores los 2 equipos, pero somos un equipo que está unido afuera de la cancha y se nota también dentro de la cancha que estamos trabajando como equipo. Ya cumplimos con lo nuestro, yo creo, nos caímos contra Valdivia, tuvimos un comienzo un poco dubitativo, somos un equipo nuevo, un equipo joven, así que pagamos el noviciado, yo creo, en el primer partido. Sin embargo, nos levantamos contra un duro Osorno y hoy día hicimos lo nuestro, así que ahora nos queda esperar el resultado de este partido, lindo partido que se viene, ojalá que nos convenga a nosotros. Mira, bastante bien, sobre todo el balance final positivo, logramos lo que queríamos hacer, pero todavía hay un partido todavía que se puede definir si clasificamos la Copa Chile o no. Pero de todos modos, yo estoy muy contento, conforme con el rendimiento de mi equipo y mis muchachos, cómo se levantaron después de la primera noche. Bueno, trabajando la confianza, dando vuelta a la máquina. Con lo que pasó, lamentablemente tuvimos una muy mala noche, lo sabemos nosotros, yo también, y la idea era olvidarlo y trabajar con lo que viene. Logramos hacer un muy buen papel, muy buen trabajo, muy buen juego contra Osorno y hoy día terminamos bastante bien. Y ahora esperamos que los resultados se dan para tratar de clasificar para la Copa Chile.